están? Bienvenidos al podcast Espiritualidad al Desnudo. En este podcast tenemos como objetivo hablar de terapia holística, hacer conciencia de las diferentes técnicas que hoy en día hay que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida física, mental, espiritual y emocionalmente en muchísimos niveles y sanar el origen de muchísimas cosas. Definitivamente también es hacer conciencia que la terapia holística no sustituye ni tratamientos médicos, ni psicológicos, ni psiquiátricos. Y el día de hoy estoy verdaderamente emocionada, tan emocionada que se me había olvidado grabarlo. Pero bueno, te quiero platicar. Tengo a una invitada, sasasazos. Es un hombre increíble, espontáneo, que siempre se empuja a conocer más cosas, mejor conocido como Jinete de Almas. Ian Dávila es un constelador familiar especializado en constelación asistidas con caballos. Aunque su camino comenzó desde una mirada racional y escéptica, como muchos hemos empezado así, una experiencia personal lo llevó a reconectar con su intuición y con una visión profunda sobre cómo la energía, los vínculos familiares y la naturaleza están interconectados. Formado por grandes maestras como Maribel Lara y certificado por Ceci Oviedo, Ian hoy acompaña a personas en procesos de transformación a través de sesiones vivenciales donde los caballos en libertad actúan como espejos del alma. Su trabajo se realiza al aire libre, en contacto con la naturaleza, donde los caballos revelan dinámicas ocultas del sistema familiar y ayudan a restaurar el orden y el equilibrio. Su enfoque combina sabiduría ancestral, sensibilidad humana y el poder del vínculo entre el humano y el caballo. Y démosle la bienvenida, por favor. ¡Aplausos, aplausos! Yo feliz. ¿Y tú? Feliz aquí también. Por favor, en los comentarios pongan muchísimos aplausos. Gracias por acompañarme, Ian Dávila. ¿Cómo estás? No, bien, Gina, ¿tú qué tal? Bien, muertos de la risa porque no habíamos grabado. ¿Por qué no? Vamos a decirlo. Encantado de tener este ensayo. Nos salió bien. Gracias a Dios. Sí puede ser un buen programa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios. No había pasado mucho tiempo cuando me di cuenta, pero bueno, ya que estamos aquí. Pero ya vamos 45 minutos, pero no pasa nada, ¿no? No tanto. Un poquito menos, como 43. Ok, perfecto. Oye, Ian, me encanta. Bueno, primero que nada quiero decirles que este señor lo amo, lo adoro, y si me está oyendo su esposa, sabe perfecto que es desde el corazón como amiga. Ian y yo no nos conocemos por la terapia holística. Ian y yo no nos conocemos por nada que tenga que ver de este mundo. Nos conocimos en la impro de teatro, estudiando clases de improvisación en teatro, y cómo nos hemos divertido juntos, porque además parece ser que en otras vidas fuimos compañeritos de juego, porque agarramos a la tierra de patio de juegos, ¿verdad? Que él y yo, desde que nos conocimos del primer día, fue como nos entendemos y somos como, él decía bromas, yo me reía y se las cachaba así, hasta el maestro nos decía, ¿se conocen de antes? No, pero hemos hecho un clic ahí padrísimo, y bueno, pues ahora ya amigos, y además de todo, en este camino de las constelaciones con caballos, ha sido increíble verte en esa faceta. Cuéntanos un poquito, y voy a sacar un poquito así, a lo mejor a fuerzas, si tú lo quieres platicar. ¿Por qué una experiencia personal te acerca a la terapia holística y a esta circunstancia con caballos? Claro que sí, Gina. Sí, como bien mencionas, pues así como fue la cuestión de la impro, pues me ha gustado meterme en muchas cosas, ¿no? Las cuestiones que me llaman la atención, pues trato de conocer un poquito más, y si puedo experimentarlas, pues las experimento, ¿no? Ese soy yo. ¿Cómo llego a esto con esta experiencia personal? Pues muy interesante. Yo creo que de una forma no solo interesante, sino también podríamos decirlo muy random, porque al final de cuentas llego porque por azares del destino mi mujer empieza pues a tener contacto con ese tipo de terapias, ¿no? Me contaba lo que pasaba cuando podía contarse, ya luego hablaremos también de eso. Y de repente decía, ok, suena padre, pero pues quiero experimentarlo yo para saber de qué me estás hablando, ¿no?
Y justamente asistí a constelaciones con objetos. Fui unas 3, 4 ocasiones en ese momento y me parecía muy, muy interesante lo que pasaba, ¿no? O sea, veía que era algo, pues, no comprensible para el día de hoy, para el ser humano, pero decía, aquí hay algo muy extraño, ¿no? Y eso te lo digo, algo muy extraño, pues, porque desde siempre he creído que estamos conectados de una manera o de otra energéticamente y que hay cuestiones ancestrales que pues se han olvidado, ¿no? O han sido reemplazadas por cuestiones de ciencia. Pero cuando te pones como a buscar un poquito más y empiezas a ver cuestiones documentadas de este tipo pues, no lo quiero llamar de terapia, sino de actividades, y empiezas a ver de que pues es algo replicable, pues entonces dices, aquí hay algo extraño, ¿no? O sea, hay algo más allá. Pero pues que de cierta manera pues no es al día de hoy aceptado como ciencia y pues con ese ojo racional pues entraba a estas terapias. Y algo que me parecía pues llamativo es que decía, bueno, todo esto está sujeto, bueno, veía también las constelaciones con personas y decía, bueno, todo está sujeto al mood del, pues de los constelados o de los consteladores, ¿no? Y decía, bueno, no puede ser, o sea, está muy padre, pero de todas maneras creo que tienes que ser como muy puro, muy zen, como para dedicarte a eso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas te peleas antes de ir a tu sesión con alguien y ya llegaste con ese mood. No estaba padre, ¿no? Entonces ya no, hay algo que todavía no me convence al 100. Pasó. Y un día justamente mi mujer me dice, oye, ¿qué quieres? Me acabo de enterar que hay constelaciones con caballos. Con caballos. Ok, suena padre, pues hay que ver qué onda, ¿no? Tienes un día llega una mujer y me dice, oye, ¿qué crees? Te voy a dar tu regalo de cumpleaños adelantado, te conseguí una terapia de sesión con caballos. Perfecto, vamos a conocerlos. Qué bueno Ya que fui. fluyes. Exacto, exacto. Fui justamente y me pareció todo mágico, 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 mágico. Pero eso que pasa el tiempo y ahora es un poquito más racional, dice, algo que me empezó a dominar en ese momento fue el decir, los caballos están amezclados. Entonces, pues se van a comportar igual o tal vez tengan algunos cambios sutiles, pero van a ser como los mismos patrones, ¿no? Pues fui un par de ocasiones más y de repente me doy cuenta que era completamente distinta el comportamiento de las 3 sesiones que fui. Entonces dije, ok, está muy complicado que estén como amaestrados como por semana, ¿no? Entonces Claro. dije, esto no puede ser. Y pasó. En eso mi maestra tiene una agenda pues muy ocupada. De repente decide certificar consteladores, ¿no? Porque decía, oye, es que no es posible, de repente llegan consultantes que me dicen, oye, estoy en mega crisis, dame una cita. Pues, es que no tengo citas disponibles porque ya tengo agenda de aquí a 3 meses, ¿no? Si me cancelan una, pues te aviso, pero puede ser que sean en 15 días, un mes. Entonces, pues dependemos de esa parte. Y entonces decide justamente certificar consteladores con ciertas características para que pues ella pueda canalizar ese tipo de consultantes y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo a alguien que te puede atender más rápido que yo y que es de mi total confianza. Y pues resulta que pues me animo a ver qué se necesitaba para eso, sentar, tomar un curso previo y después podía ser aceptado para la certificación. Pues me aviento el curso y me aceptan para la certificación y me certifico, ¿no? Y en el camino dije, bueno, pues me van a mostrar como los secretos ocultos, ¿no? Así como dicen los secretos ocultos de la magia, así me van a soltar, ¿no? Así, yo me esperaba un David tema. Copperfield va a salir a decirme cómo vuela. Exacto, o sea, yo esperaba que me dijera, mira, sencillo, te le quedas viendo, le guiñas el ojo y se va a mover a la derecha, ¿no? Entonces yo me esperaba algo así y de repente te das cuenta que, bueno, pues en qué momento me enseñan acá a manejar. No, no, papacito, eso no existe aquí, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que hay algo mucho más allá que la cuestión racional. Entonces, pues estoy hablando de una certificación también extensa, con muchas prácticas, y que de repente te empiezas a dar cuenta de todo lo que sucede detrás, ¿no? Y dices, y eso me levanta un foco rojo que dice,
a ver, espérame, aquí está pasando algo que no lo estamos comprendiendo al día de hoy, porque estamos hablando de una terapia recientemente nueva, porque estamos hablando de una terapia de 30 años, ¿no? Cuando sabemos que hay ciencias y terapias que llevan muchos más años y que pues apenas están como descubriendo cosas. Entonces ahora imagínate algo que es reciente, ¿no? Para la humanidad. Entonces dije, esto me está volando la cabeza y pues voy a continuar con mi certificación y voy a concluirla y voy a dedicarme justamente a estudiar al respecto y poder apoyar lo más que se pueda, porque es algo que tienen que experimentar todos, ¿no? Y que al final de cuentas, pues me ha llevado a momentos muy interesantes, me ha llevado a momentos muy mágicos, que ya lo platicaremos también más adelante, pero que es algo que me voló la cabeza. Entonces, como bien lo mencionaste, fue a partir de una experiencia personal que decidí meterme mucho más a fondo con esto. Ok, antes de pasar a cómo te han ayudado las constelaciones de caballos a ti en lo personal, cuéntame esa situación que tuviste que te voló la cabeza de una constelación en donde, pues, yo sé, porque ya hice constelaciones contigo, yo sé que en la naturaleza siempre hay elementos fuera de los caballos que llegan y que dan mensajes y que de repente aparecen, ¿no? No quiero decir aparecen cosas o aparecen, no, pero aparecen elementos. Sí, no, porque no es de tu perfil eso, ¿eh? No. Aparecen elementos como un perro o aparece una persona inclusive que nos pasó con mi primera constelación. Antes de la mía estaban haciendo otra y yo estaba perdida y así como de, hola, ya llegué, si es aquí porque estoy perdida, y resulta que fue también parte de la constelación de la persona, ¿no? Entonces, cuéntanos un testimonio que tengas que ese tipo de elementos que están menos manejados que los caballos inclusive, ¿no? Que fueron elementos que aparecieron en ese momento, hablan dentro de la constelación. Si me permites también, Gina, me gustaría empezar explicando qué son las constelaciones, porque también sería importante que la gente que nos escucha sepa de qué estamos hablando, ¿no? Porque vale, muchas veces han oído, pero creo que a veces hay un enfoque disruptivo con lo que es la realidad de las constelaciones familiares y las constelaciones familiares con caballos, ¿ok? Bueno, las constelaciones, ¿qué son? Son justamente una herramienta terapéutica creada por Bert Hellinger. Si quieres, luego indagamos quién es Bert Hellinger, pero ahorita lo voy a dejar muy general. ¿Qué hace o para qué sirven las constelaciones familiares? Pues revelan justamente dinámicas ocultas dentro de un sistema familiar. Como yo lo veo en pocas palabras, es una radiografía energética de cómo te encuentras tú y cómo se encuentra tu clan, ¿no? Que es muy importante. Y al clan le decimos también al clan de ancestros, porque sí, claro, hacia abajo y hacia arriba. Circunstancias de arriba y de abajo y ancestros, ¿no? Ok. Eso correcto, es bien importante, no nada más es la familia actual de ahorita, de mamá, papá y esto hay cuestiones que vienen desde la tatarabuela, o sea, ese grado. Exactamente. Y que nos ayuda, justamente nos ayuda a identificar, como bien lo acabas de decir, los patrones heredados inconscientemente que generan pues bloqueos en nuestra vida diaria. Temas de relaciones, temas de dinero, temas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. De amor, de novio, de violencia, de tristeza, de duelos, de pérdidas, ¿no? Es correcto. Y justamente con las constelaciones familiares se hacen a través de representantes, que en este caso pueden ser personas o, como lo veníamos platicando hace ratito, u objetos también pueden ser, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues simplemente se hace visible un campo energético familiar en el que se busca, pues, devolver el orden, pues ahora sí que también integrar lo que está excluido y pues todo esto basado en algo denominado los órdenes del amor, ¿no? Okay. Oye, ahora, antes de seguir con los órdenes del amor, yo quiero platicarte que a mí me fue muy mal en una constelación. ¿Por qué? A ver, entonces, cuéntame esa parte. Quiero que nos platiques las reglas de una buena constelación. A mí me fue muy mal, fue hace muchos años y fue mal manejada. Y de todos modos hubo cosas impactantes, pero fue mal manejada porque fue representantes, personas, y hubo familiares adentro representando. O sea, tú llevaste familiares. Éramos 7, a mí me invitaron mis primas vamos a hacer constelaciones, ya está Gina que le encanta la pachanga,
Y le encanta reírse, pues yo no sabía que iba y ahí voy. Y éramos 7 primas y se constelaron las 7. En la misma constelación. No, en 7 diferentes. Fueron 7 diferentes constelaciones durante todo Ok, el día. ok. Fueron una locura. Y, Sí, claro. la última en constelar fui yo y a mí me metieron en las 6 primeras, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy terrible, pero me llamó la atención porque cuando yo pongo a una de las personas a que sea mi marido ya había muerto, de repente mi marido murió de un infarto, fue fulminante. De repente esta persona dice, ya me cansé, se acuesta y se pone las manos así, como de, ¿qué onda, no? Son cosas que me llamaron la atención. Sin embargo, hoy sé que una constelación con representantes seres humanos no debe estar participando nadie que sea familiar, por ejemplo. Sí, claro, claro. Entonces, de ahí... Son cuestiones que alteran muchas veces el proceso, ¿no? Y que no nos damos cuenta. Inclusive por eso, Gina, me gustaría también pues aclarar también cuál es la diferencia con los caballos, porque también es importante y yo creo que va muy apegado a eso que mencionas. Con los caballos, ¿qué pasa? Con los caballos, los caballos per se es una forma vivencial de constelación en la cual los caballos actúan como guías y espejos energéticos del sistema familiar, ¿no? Entonces, aquí como dices, no importa porque estás agarrando a alguien completamente externo a tu sistema. Eso es algo muy importante, ¿no? Otro punto que veo también, apegado a esto es, pues que esto se realiza en espacios abiertos. En este caso, con contacto a la naturaleza, ya hablaremos, con eso que mencionabas y con la pregunta que hiciste, ya hablaremos el por qué es importante también la naturaleza, que a veces esto, me decía el maestro una vez que me pareció muy interesante, que dice, no, yo creo que no se debería de llamar constelación con caballos, se debería de llamar constelación con naturaleza, porque yo creo que sí. actúa con todo. Entonces, y esto pues al final de cuentas lo que hace es amplificar la conexión con el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces esto es la parte interesante. Y los caballos, ¿por qué en lugar de personas? Pues por su sensibilidad, ¿no? Reflejan con precisión lo que no está en equilibrio, principalmente con el consultante. Tienen esa absorción que no tienes idea. ¿Y por qué los caballos? Porque al final de cuentas son el único animal en la naturaleza que expresa. Entonces, sus sentidos están al tope porque siempre están esperando que alguien los ataque, ¿no? Entonces, eso les da un... Son hipervigilantes. Sí, o sea, les da un nivel de sensibilidad impresionante. O sea, la otra vez, no recuerdo ahorita las micras de presión que pueden sentir ellos en su piel, imagínate. Entonces, pues sí es algo muy interesante porque ellos empiezan a absorber tu estado de ánimo, tu estado energético, el que está pasando, todo eso lo empiezan a absorber y a reflejar de una manera que no tienes idea, ¿no? Entonces, eso digo, aclarando la diferencia con caballos. Siguiendo contestando la pregunta de las cuestiones que debes de ver para constelar, que yo creo que existen diversos consteladores. No les quiero llamar terapeutas porque todavía no me hace clic ese término, pero algo que tienes que ver de los consteladores, yo creo los 3 tips que siempre digo es observa siempre desde dónde trabaja el constelador. ¿A qué me refiero? No me refiero a si trabaja en una oficina o si trabaja en la Marquesa o si trabaja en la Jusco, sino... El constelador eres tú. Tú eres el constelador y yo que voy a constelar algo soy... la consultante. Ok. Que en algunos casos se les llaman los representantes, pero no es representante aquí. ¿Por qué? Porque tú no vas a representar nada. Tú te representas a ti mismo, punto. Entonces eres un consultante. A diferencia de las constelaciones con personas que sí, las personas empiezan a representar algo, ¿no? Aquí los representantes, ¿quiénes son? Los caballos. ¿Ok? Entonces, volviendo a este punto es, observa siempre desde dónde trabaja. Es decir, fíjate muy bien que trabaje desde el amor, desde la humildad, desde el respeto al sistema familiar, eso es muy importante, y no desde un juicio ni desde un ego, lo que platicábamos justamente. ¿Por qué? Porque un buen constelador no impone su visión, un constelador simplemente acompaña y facilita el proceso. Eso es uno de los primeros tips. Segundo, confía en las conexiones más que en los títulos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados justamente a
Mira, es que mi doctor justamente se graduó de Harvard, tiene 28,000 especialidades, hace 2,000 operaciones diarias y tiene y es justamente catedrático de no. Sí y no. ¿Por qué? Esto al final de cuentas se trata de encontrar consteladores certificados, ese es el primer punto. Pero lo más importante es que sientas, 1, confianza, 2, conexión y 3, claridad de su energía. ¿No? Porque no sé si te ha pasado que de repente conoces que haces, que dices, híjoles, con esta persona no hago clic. O pasa como lo que platicaste al inicio. Con esta persona hago mucho clic, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque simplemente hablar con esa persona te vas a dar cuenta si te sientes visto y comprendido. Y ese yo creo que ese es el mejor indicio que puedes tener, ¿no? Y el tercero, que te explique bien su proceso. ¿Qué significa? Que el constelador debe aclarar, pues ahora sí que de qué se trata una constelación, qué vas a esperar, cómo cuidarte, no solo antes, sino durante y después de. Eso es muy importante. Y pues obviamente si te genera más confusión que claridad, cuando te está dando desde instrucciones de, oye, ¿cómo llegar conmigo? O de qué se va a tratar, o cuando pides información, desde ahí es como el primer foco rojo de decir, no, aquí No no es es. ahí. Exactamente. Entonces, eso es. Ahora, continuando con lo que mencionaste, Gina, el tema de la naturaleza y todo eso. Sí, efectivamente, como lo veníamos platicando, es una cuestión muy mágica. Y lo digo muy mágica porque a veces te das cuenta que hay factores que dices, ¿cómo pudo pasar esto en este momento? O sea, es algo que dices, Sí, no hay manera. sí. Te voy a dar dos cuestiones vivenciales, una acompañado de maestra y otra de manera personal. Perdónenme. La primera, del lado de mi maestra. Estaba en una constelación, todo el rollo, estaba explicando a la consultante el tema que estaban platicando, y en eso, pues se paró un pajarito azul en el potrero, ¿no? Uno de los puntos como constelador que tienes que estar como atento son lo que a los caballos les llama la atención, lo que al consultante le llama la atención o lo que a ti como constelador te llama la atención. Entonces, tienes que estar como en todo al final de cuentas, ¿no? Entonces, estaba la consultante explicando un tema, se para el pajarito, voltean los caballos y A justamente ver al pajarito. a ver el pajarito exactamente, y mi maestra también como que le llama la atención y voltea, ¿no? Entonces termina esta chica de explicar lo que estaba diciendo en ese momento y dice, oye, discúlpame que te interrumpa, pero quiero saber si esto tiene algún significado para ti. ¿Te hace, te hace, te hace razón o te genera algo el ver ese pajarito que está a la derecha ahí parado? La chava está volteada, se le queda viendo y empieza a llorar. No. Y así como de, ¿qué pasa? ¿Qué No. onda? O sea, ¿Qué hice? si te pregunto nada más qué pasaba con el pajarito. Y de repente dice, es que mi papá me llamaba pajarito azul. Entonces fue así como de, ok. Ok. Otra. Eh, estaba la consultante, estaba explicándome que ella era muy apegada con su hermano, que son iguales como tal, pero ella siempre se ha convertido como en la mamá de él, ¿no? Entonces siempre está como viendo por él, siempre está como muy allegado a él. En la configuración que se utilizó en esa constelación, porque cabe aclarar que hay varias configuraciones que se hacen dependiendo del tema, dependiendo varias cuestiones, pero en ese momento en la configuración que se tuvo, ella se puso energéticamente en un caballo café, ¿no? Te estoy hablando también de la Marquesa, donde pues pasan caballos, pasan personas, pasan vehículos, llegan pajaritos como lo acabo de platicar, etcétera. Espérame, cabe Y mencionar que esta foto soy yo. sí, El testimonio que está dando Ian no es acerca de mí, pero es un exacto. caballo café como el que está en la Muy foto. similar a ese, exactamente. Yo estoy Exactamente. presentando fotografías de mi constelación porque no tengo el permiso de presentar fotografías de otro consultante. Pero es para que entiendan que hay un caballo café y dos blancos, ¿cierto? Entonces, en un En caballo, este caso sí. o generalmente, entonces un caballo como ese, pero vale la pena decirlo para que no crean
que lo que está platicando Ian se refiere a mí, nada más es la foto. Bueno, pues vale la pena la aclaración. Sí. Un caballo se cuenta como ese que mencionas, y de repente de la nada llega un caballo café mucho más joven, porque estoy hablando de que era más chiquito, llega y se acerca al potrero donde estábamos trabajando esa constelación. Lo había visto que se había escapado porque traía el cordón todavía como roto. Allí es como a veces común que pase, que se suelten los caballos, ¿no? Porque los sacan de repente a bañar, a ponerlos bonitos, etcétera, y por X y se les escapa. Entonces no es algo como extraño. Pero lo había visto, digámoslo, imagínate que los caballos están como de tu lado izquierdo. Te estoy hablando en un potrero, no sé cuánto mide, pero yo creo que debe medir. Cuadrado, ¿no? Sí, cuadrado, pero yo creo que debe medir unos 35 o 40 metros por 40 metros. O sea, te estoy hablando de algo muy grande. Y lo veo del lado derecho y los caballos estaban del lado izquierdo. Lo había visto que se soltó y que andaba por allá. Eso te estoy hablando un poquito antes. Estaba hablando con el consultante y todo el rollo. Empecé a explicar esa situación y y en eso el caballo café, en el que te digo que se había puesto ya energéticamente, se separa del grupo de los caballos, se acerca el otro caballito, se quedan viendo uno afuera del corral y uno adentro, y se juntan las cabezas. Entonces fue así como de, ok. Así como, Sí, ¡oh! sí, Si claro. tuviera yo, ¿no? Efectos Porque, especiales. exacto, así lo veo yo. Porque te estoy hablando del momento exacto donde ella está mencionando eso, ¿no? Entonces es lo que dices, ¿cómo pudo pasar esta situación? Entonces, por eso te digo, es mágico, por eso es que también de repente menciono esto que dice maestra, que no se debería de llamar constelaciones con caballos, sino constelaciones con la naturaleza, por ese tipo de situaciones, Gina. Ok, a mí me pasó en mi constelación y voy a hacer la mención de esta constelación que estoy enseñando ahorita, en donde había 3 caballos, 2 eran blancos y este café, y en algún momento uno de los caballos blancos era mi papá, estaba representando a mi papá y otro estaba representando a mi mamá. Y es muy curioso, pero el caballo de mi mamá nunca me vio, siempre volteó a ver al caballo que era mi papá. Y mi papá nunca veía a mi mamá, me volteaba a ver a mí. Y cuando yo me salgo de la fórmula, como diciendo, papá, tú te debes a mi mamá y mamá, tú te debes a mi papá, en ese momento los dos se voltean a ver. No tengo la fotografía exacta de ese momento, pero fue impresionante cómo en toda la constelación no haber tenido eso, los dos se voltean a ver. Y otra de las cosas que me pasó es que lo que yo iba a constelar era que tengo un tiempo como muy atorada, ¿no? Estuve muy atorada, tú lo sabes, Ian, hemos platicado al respecto, como muy atorada que no podía yo volver a retomar mi ritmo, ¿no? Y Sí. eso precisamente era lo que yo iba a ver. Este caballo café me representaba a mí. 3 cosas me llamaron la atención. Los 2 caballos blancos eran yeguas. Y el único macho era el caballo café que me representaba a mí, y obviamente yo tengo mi energía masculina bastante fuerte, mucho más fuerte que la energía del recibir y la energía femenina, ¿no? Entonces me llamó eso muchísimo la atención. Yo no tenía la más mínima idea cuando me dicen, pues tú pon no sé qué, yo fui, lo puse, y luego cuando me dijeron, pues ese eres tú, yo dije, wow. Pero una de las cosas fue, ayúdame, yo le decía al caballo café, tú me pediste que le diera 3 vueltas o 2 vueltas al ruedo completo, ¿no? Al potrero completo. Y cuando quiero empezar a caminar con el caballo, con el café, y a decirle, ven, ayúdame porque tenemos que caminar juntos, el caballo me pone contra la barda y me cierra el paso y no me dejaba caminar. Era él mismo el que me atoraba, me atoraba, me atoraba. Yo hasta ese momento no sabía que me estaba representando a mí. Como que habíamos puesto 3 palabras, no sé, amor, prosperidad y no sé qué. Y me estaba parando y me estaba parando y yo decía, por favor, ayúdame. Tienes que entender que si no trabajas conmigo, no podemos caminar. Ayúdame. Yo le decía eso al caballo y más me paraba muy delicado porque nunca me lastimó, pero me paraba y me aventaba contra la barda. No sé si te acuerdas de ese momento. Hasta que volteé y le dije, si no tengo tu disposición, no podemos caminar juntos. Por favor, ayúdame.
Y en ese momento empieza a caminar súper dócil junto a mí, se abre y me abre el camino. Fue impresionante cuando me dijiste, ese eres tú, que dije, pues sí, es mi miedo, soy yo, mis elecciones las que me están parando, no hay nadie más que me esté parando, ¿no? Y sí, fue increíble hacer consciente de esto. ¿Por qué lo puedo platicar hoy? Porque esa constelación fue en noviembre del año pasado. No se pueden, ahorita ya nos platicará Ian, pero bueno, aquí vamos ya, los que me siguen ya saben que yo de repente hago ginaterapia en YouTube y platico de lo mío, entonces, sigamos, Ian. Bueno, pues al final de cuentas, digo, como tú lo mencionaste, hay varias configuraciones, no solo en lo que se trabaja, o sea, como tú lo mencionaste con papá, mamá y tú, hay cuestiones básicas, sí, pero hay muchas configuraciones. Lo curioso es de que, pues no solo tienes que o sea, porque también eso me llamó ahorita la atención, ¿no? Del tema de el caballo café, dos blancos. No necesariamente tienen que ser cafés o blancos, no necesariamente tienen que ser esos caballos. Lo que sí tienen que ser que son caballos en libertad y que de preferencia no sean caballos que han sido maltratados, ¿no? Eso es como lo principal. Y otro punto es que son caballos que se dejan tocar, porque también es importante aclarar. En ese tipo de terapias no es como la equinoterapia, en los cuales tú te subes al caballo, o sí, aquí trabajas en completa libertad con los caballos. Es decir, así como lo vieron en la foto, así está el caballo libre, no tiene una correa, sino tiene lo básico que tiene un caballo para manejarse, pero no lo montas, eso quiero llegar, pues. Ajá. Y con esto a lo que voy es, pues los tocas, te acercas, tienes interacción con los caballos. Eso es algo también muy importante, porque también hay terapias en las cuales se hacen desde afuera del corral y también son completamente válidas, ¿no? Porque la cuestión energética, no crean que es una cuestión de 1 metro, es una cuestión que cuando menos ahorita se ha demostrado que es universal. Claro, en el campo cuántico estamos conectados. Yo le puedo ahorita dar una sesión de terapia energética a Ian, que se encuentra en su casa, no está aquí conmigo, y le puedo mandar esa terapia a distancia. Hay muchísimas técnicas que trabajan a distancia. Yo desde el Reiki, desde la sanación lumínica, lo puedo hacerlo con el péndulo, y definitivamente cuando tú llegas, tu campo energético ya está ahí. Entonces, sí, claro, el que conectes con el caballo, ya están sus campos energéticos y el nuestro ya están conectados, inclusive desde que te están explicando, mira, le vas a llegar al caballo por aquí, no te llegues por acá. Desde ahí ya hay una conexión. Desde ahí ya estás conectando y ya estás tomando decisiones. Y esa conexión, justamente, Gina, me voy a basar en algo que fue como uno de sus bases de Bert Hellinger, que es justamente esa teoría de campos mórficos de Rupert Sheldrake, que decía, bueno, se llaman campos mórficos o campos morfogenéticos. Que, ojo, que es es distinta la teoría, porque la otra es una teoría cuántica y es válida también, es parte de, pero esta es un poquito más arraigada a una cuestión que propuso, denominada campos mórficos, que dice que todos los seres vivos comparten un campo de información que influye en su forma de comportamiento y memorias colectivas. Eso es algo muy importante, porque dice en su teoría justamente Sheldrake que los campos almacenan memorias grupales y que permiten ciertos patrones que se repitan incluso sin el aprendizaje directo. Bueno, yo los invito a que si tienen oportunidad de viajar y de ir a un campo de concentración, vas a sentir la energía adentro de ese campo de concentración, a pesar de que han pasado casi 100 años, ¿no? O sea, se sienten. Si tú vas a un cementerio, si tú vas a un centro ceremonial maya, se sienten, sí, de verdad se sienten cosas. Y no es que se sientan de, ay, fantasmas, no. Sí, claro. Es ese campo mórfico lleno de una energía que tiene historia y que está de verdad, ¿no? Y que estará en el futuro, además, ¿no? Exactamente. Tengo esta teoría, inclusive menciona eso que dices, que cada sistema familiar
cuenta con su propio campo mórfico, ¿no? Y que este campo contiene pues, toda esta información emocional, energética, experiencial, incluso, como lo platicamos al principio, de generaciones pasadas, ¿no? Es algo bien curioso, es como cuando dicen, ay, es que el bebé nació con el chip ya puesto, ¿no? Porque sabe manejar la tablet. ¿Pero a qué se debe eso? Porque no se acercó su papá o su mamá y le dijo, a ver, bebecito, para acá le mueves el video, para acá le pausas, para acá. Simplemente es algo que nace con esa situación y es parte de eso, es esta cuestión, ¿cómo decirlo? Esta cuestión vivencial o de aprendizaje que se transmitió a estas generaciones, ¿no? Y que justamente las constelaciones en eso se basan, en acceder a ese campo para que los representantes pues puedan sentir y manifestar pues lo que pasó sin conocer la historia, porque eso es lo que platicamos, sin este adiestramiento previo del caballo de, tú vas a actuar como la mamá y tú como el papá, y fíjense que no se vean, sino tú ves a la consultante y tú simplemente empieza a salir, ¿no? Y es algo interesante. Y te digo, y Bert Hellinger lo que hace es justamente integra eso como la base para explicar cómo funcionan las constelaciones familiares, ¿no? Okay. Entonces, es algo padrísimo porque sin palabras, o sea, sin haberlo explicado, permiten justamente que las dinámicas ocultas salgan a la luz y que se puedan ver, ordenar y trabajar, ¿no? Entonces, eso es algo súper, súper importante. Si quieren aprender un poquito más de este tema de una manera padre y ver una serie, vean la serie Mi Otra Yo en Netflix. Sí. Es turca, tiene 2 temporadas y está muy bien hecha la serie y habla de constelaciones familiares. De verdad, si se quieren pasar un buen rato y quieren aprender un poco más de esto de una manera de entretenimiento más que educativa, vean esta serie, está muy buena. Muy buena recomendación, la verdad. Entonces, pues te digo, eso es justamente lo que empieza a convertirse en las constelaciones familiares con caballos, y te digo, y te empiezas a dar cuenta de patrones increíbles, o sea, que ni te lo esperas, o sea, te empiezas a dar cuenta de patrones tan básicos, Gina, como decir, hoy vinieron todos para tratar el mismo tema, ¿no? Y el día siguiente vinieron todos para tratar este otro tema. Y es muy curioso, pero en la terapia holística siempre aprendemos tanto el terapeuta como el consultante. Claro. Algo se nos revela también a nosotros. Claro. Todos trabajan de una manera o de otra, ¿no? Entonces, digo, son cosas interesantes, son cosas que yo lo que les digo con todos los que de repente me preguntan del tema es algo muy difícil de explicar con palabras, es algo que tienes que vivir. O sea, si quieres, es más, no lo veas por el tema de que vas a sanar algo en ti o en tu familia. Velo por un tema de experiencia. O sea, por la experiencia vale la pena. Ok. Nada más por la simple experiencia, la verdad es que sí. La verdad es que sí. O sea, ¿por qué? Porque hay muchas personas escépticas. Se vale. O sea, se vale, se respeta. Hay personas que buscan sanar ciertas cosas, reparar ciertas cosas. Y pues para ellos está diseñado eso. Y hay personas que también, ojo, Gina, hay personas que no están destinadas de ver nada de esto, porque también pasa. Me ha tocado ver casos donde los caballos bloquean el acceso. Sí, no pases. No te toca. No pases, hoy no te toca. Exactamente. Entonces, y pasa. Entonces, se trata de trabajar otros temas, pero de repente que te das cuenta que le cierran el paso, empiezas a trabajar desde afuera, porque te digo, es otra técnica que también se puede utilizar, y que de repente ves que los caballos nomás no, o sea, no se mueven, no hacen, y hasta los ves ahí parados sin moverse, que dices, ¿qué pasó? ¿Les acabó las pilas? ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Exacto, entonces también pasa eso. Digo, yo sí lo digo, es por la experiencia, es algo que recomiendo, obviamente con la mayor apertura posible para tratarte de cualquier tema, porque también eso de repente pasa, ¿no? Que llegan consultantes de, sé que tengo que venir, pero no tengo ningún tema claro. Hablemoslo. Hablemos qué sientes en este momento. Hablemos qué pasa por tu cabeza. Hablemos en qué momento se mueve un caballo para ver si ese es el tema del día de hoy.
Eso me pasó en la segunda constelación que hice contigo. Ah, claro, ¿Te exactamente. acuerdas? Sí, sí, sí. Oigan, antes de seguir platicando con Ian, yo quiero platicarles de esto maravilloso. ¿Han tenido problemas en cuestión de energía, de manifestación? ¿Conocen los portales energéticos, que si el 44, el 11, el 22, el 33 y demás, el 1111? Quisieran aprender más de rituales de manifestación, te invito a que adquieras el libro Rituales de Manifestación, Portales Energéticos para Transformar tu Vida. Es un súper libro, fue canalizado desde el amor y desde el corazón. Hay 36 rituales, 3 por cada portal energético del año. Y además, ¿sabías que cada portal energético tiene específicamente su significado y su porqué? No todos los portales energéticos sirven para manifestar dinero, no todos los portales energéticos sirven para iniciar cosas. También hablamos del equinoccio, del solsticio, cómo te pueden ayudar los equinoccios y los solsticios a iniciar un proyecto y a llegar a la cosecha del proyecto. Y te enseño a hacer una mesa radiónica de manifestación que es verdaderamente espectacular. Si tú quieres este libro, por favor, dale clic aquí al enlace que te estoy poniendo y puedes llegar a comprarlo. Es un ebook hecho desde el corazón para ti y para que estemos en esta era de acuario, de manifestación y de conciencia energética, podamos seguir haciéndolo desde la comunidad de tu casa. Y por favor, si en este momento te está gustando Espiritualidad al Desnudo, no seas malito, dale clic a la campanita, dale like, suscríbete y comparte este podcast con alguien que lo necesite, con el escéptico y con el que esté buscando constelaciones de caballos, ya saben, con Jinete de Almas, con Ian Dávila. Oigan, pues vamos a regresar porque yo tengo muchas preguntas que hacerle a Ian. ¡Ay! Ian, suscríbete al canal. Estoy. Ya sabes, denle like, comente, comparte. Es que te dejé así, mira. Exacto, aquí. Sí, ahí. Es que si supieran los que nos ven, saben que Gina la que está conduciendo, pero la que está produciendo, pero la que pone, la que porque quita. Puede, porque puede. Porque puedo, pero son como, no es mi otra yo, tengo como 10 yos alrededor. De repente una que otra se me dio a taruga, ¿verdad? Oye, Ian, vamos a seguir platicando. Adelante, ¿qué más quieres saber? ¿Qué es lo más complicado que se te ha presentado en tus sesiones o para tus sesiones? ¿Qué es lo más complicado? Yo creo que lo más complicado a veces es el lugar para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo veníamos hablando, es una cuestión que se hace en la naturaleza, es una cuestión que se hace con caballos, con ciertas características, y que pues lamentablemente no es algo como podría ser una terapia de algún otro tipo que puede ser en la ciudad, ¿no? O sea, ese es uno de los principales problemas que uno enfrenta de esto. Entonces siempre estamos hablando de cuestiones que suceden fuera de tu ciudad, ¿no? Entonces, en este caso, ahora sí, como diría, mi oficina, que es en la Marquesa, y pues es ahora sí que uno de los lugares más cercanos que he conseguido para poder hacer esto. Que por cierto, también puede ser que no llegue el consultante, como me pasó a mí. Un día me habló por teléfono, era la fecha en donde mi marido hubiera cumplido años, me habla por teléfono ya en la mañana y me dice, ¿qué crees? Me cancelaron un horario, ya tengo a los caballos, ya tengo a todo, vente, ¿quieres usar el horario? Le dije, sí, yo voy. Me voy súper temprano, no me gusta llegar tarde, me voy súper temprano y de repente parada la carretera hacia la Marquesa, yo parada y empiezo a decirle a Ian, voy en el camino, no se mueve esto, le empiezo a mandar fotos, iba yo a llegar casi 40 minutos tarde y me dijo, ya ni llegues porque ya no podemos hacerlo. Y me eché 1 hora y 20 de ida, que no se hace 1 hora de camino generalmente, pero me eché 1 hora y 20 de ida y 1 hora de regreso porque no pude llegar, nunca pude llegar. Hasta la siguiente vez que tuvimos la consulta, que ya tuve la segunda, pero esa vez, ¿te acuerdas que no pude llegar? Sí, yo digo que todo es perfecto al final de cuentas, ¿no? Posiblemente ese día para el tema que ibas a tratar no era el momento, ¿no? Entonces, sí, efectivamente así pasa. Digo, suena muy feo, eso que te dije, pero ¿cuál es la razón, no? La razón son 2 cuestiones. La primera es, pues se tienen sesiones por hora, ¿no? Entonces, esas sesiones por hora significa de que ya tú llegar 40 minutos tarde significa que son 40 minutos que atrasaría al siguiente,
¿no? Claro. Más los minutos que uno se tarda, entonces de repente te pasa con el doctor de que algo a mí que siempre me ha molestado es llegar con el doctor y estés una hora esperando a ver a qué hora te atiende cuando te está dando una cita a las 5 de la tarde y te está atendiendo hasta las 6:30 de la tarde. Entonces pues dices, ¿por qué me haces una cita? Y a veces Mejor te dime va como bien, quiera llego y ya porque veo si qué no, onda. claro, y hago mi fila. No, Exacto. yo entendí perfecto. La verdad es que no me sentí mal que me lo dijeras. Aquí la cosa es, en la mañana se ponen las cosas para que yo tenga una sesión. Sí. Y de ida para allá se paran las cosas, se complica y no llego. Y muchas veces nos frustramos porque lo que queremos no se nos da en ese momento. Es correcto. Y es muchas veces, hay una frase de Access que dice, ¿qué regalo hay en esto que no estoy recibiendo? Ok. Y es maravilloso. ¿Qué regalo hay en esto que no estoy recibiendo? No estoy recibiendo mi constelación. ¿Qué regalo hay en eso que yo quería y no lo recibí? Y yo he visto sabiduría en esa frase de una manera increíble. Mira, Gina, ahí retomando, digo, no, espero que no sea tu caso porque no lo hemos platicado a ese nivel, pero te voy a dar un ejemplo de una consultante que me pareció muy interesante. Estoy hablando de que hablamos de un tema, que no tampoco lo voy a decir, pero es un tema que haz de cuenta, digo, nada más por manejar tema random. Es, no sé, estoy muy apegada a mi trabajo y entonces mi trabajo es mi vida. ¿No? Ya tratamos de solucionar todo eso. Termina la constelación, me dice, ¿sabes qué? Me hizo todo el sentido del mundo, me parece excelente. Perfecto, salimos. Corte A. Oye, ya ves que tengo unas palabras al final como para reflexionar de lo que platicábamos, lo que sucedió, lo veas justamente. Y te estoy hablando en ese momento que me dice, permíteme, déjame contestar una llamada del trabajo. Así, oye, pero te estoy explicando si ya nos vamos, lo acabamos de ver hace 3 segundos que no te quedó claro, ¿no? Entonces, ese es el tipo de situaciones que son muy acorde a esas palabras que mencionas, ¿no? A veces el ver una situación no significa que realmente lo entendamos. Por eso es que digo que tienes que ir con mucha disponibilidad de no solo descubrir lo que está oculto, sino también de darte la oportunidad a cambiar eso. Y de desconectarte de tu rush de vida de todo el tiempo y estoy en el trabajo y desconectarte. Yo les digo también, yo cuando llega gente a mi consultorio le digo, agárralo, apágalo y déjalo por favor en esta mesita. Y se me quedan viendo como de, ¿cómo voy a pagar esto? Le dije, te prometo que el mundo no se va a parar porque tú no contestes en una hora, ¿no? Regálate esta oportunidad, regálate este chance. Y hay gente que vive tan desconectado a través del celular que no se da chance de darse cuenta de lo que está pasando. Claro, entonces te digo, así pasa, muchas veces trabajas algo y sales y sigues cometiendo el mismo error, ¿no? Entonces, pues es parte de, a veces esto que dices, es el regalo ¿Qué regalo no hay estoy en recibiendo, esto que no estoy recibiendo? Exacto, es esto. O sea, vamos a suponer, en tu caso, si pusiera ese regalo en esta persona, es, ok, te regaló una constelación, viste que estás atrapada en tu trabajo y que por eso no puedes tener pareja, por eso no puedes tener los hijos que quieres, y que al final de cuentas estás teniendo un matrimonio con tu jefe. O sea, él es tu pareja. Entonces, pues hay que romper con eso. Y entonces, cuando sales, que no lo entiendes, que trabajaste, pues vuelves a los mismos patrones. Entonces, digamos que el trabajo que hiciste pues, se va a la basura porque pues, simplemente no estás recibiendo esa sabiduría que te está brindando en este momento para poder hacer un cambio en tu vida y continúas con lo mismo. Claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿no? No hay peor paralítico que el que no se quiere mover. Es ¿No? correcto. Entonces, eso es parte de. Oye, y por último, yo me pasaría aquí 3 horas platicando contigo, que casi Pues no se nos da. Dale. Mejor te voy a invitar a otro programa, pero ya hablando de un tema en específico, ya hablando de energía
Entonces, hay mucha gente que habla de dinero y de amor. Vamos a escogerlo bien para que nos aperturemos a ese regalo que a lo mejor ya está para nosotros, ¿no? Ya está aquí y no, ni siquiera lo vemos, ¿no? Hay veces que lo tenemos aquí enfrente y seguimos quejándonos del grano en la nariz en lugar del regalote que está aquí enfrente de nosotros, ¿no? Porque dinámicas ocultas al final de cuentas. Exactamente. Pero vámonos con la última pregunta que te tengo para el día de hoy y que nos regales unos tips. ¿Piensas certificarte en otras terapias, en otras herramientas como canalización de ángeles, registros akáshicos, Reiki, sanación lumínica, Access, cualquier herramienta que haya por ahí? De entrada te diría no. Te voy a decir que ahora es que, ¿por qué no? Y por qué sí. Okay. Sí, de cierta manera, para conocer un poquito más, lo que te decía hace rato del tema de pues me gusta conocer, me gusta saber qué hay detrás, me gusta ver cómo está ligado todo este tipo de cosas. No porque no me veo practicando este tipo de herramientas, o utilizando este tipo de herramientas. Lo que sí quiero hacer es especializarme en cuestiones relacionadas a los caballos. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo una certificación de equinoterapia, que de cierta manera está relacionada al manejo de los caballos en ese momento y que creo que va muy ad hoc. Porque también creo algo muy cierto, Gina. Conozco muchas personas que, como dices, hacen constelaciones con personas, pero además hacen canalización de ángeles, más aparte registros akáshicos, más aparte esto y el otro, y entonces hacen todo y a la vez no hacen nada, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad de esto es la especialización, como un doctor que sí es un doctor médico general, pero con especialización en cardiología. Ok. ¿No? Entonces yo lo veo de esa misma manera, que es, sí, me gustaría aprender otras cosas, pero mi especialización va a ser constelaciones con caballos, ¿no? Lo que tenga que ver con caballos, sí, de otras herramientas que no las veo tampoco o no quisiera utilizarlas para los caballos, pero conocer de otros temas que al final de cuentas es parte de este mundo holístico que mencionamos al principio, ¿no? Y que de cierta manera complementan y que te da esta apertura de que en algún momento algún comentario de los mismos consultantes puedes decirle, sí, pero pasa esto, ¿no? Y aquí pasa lo otro. Simplemente yo creo que va por ahí. Ok. Oye, entonces, yo, por ejemplo, yo sí estudiaría registros akáshicos porque registros akáshicos te puede ayudar muchísimo en esa conexión con los caballos a complementar lo que haces con los caballos. A mí me ayudó muchísimo en cierto momento a complementar lo que yo hago. Pero qué padre que te estés especializando y qué padre que lo hables así, porque también encontramos muchos charlatanes que van, pican, yo les digo migajeros, ¿no? Comen una migajita, se compran el primer nivel y creen ya saber todo y se van al siguiente. Hay muchas historias de eso. Y entonces también despatarran todo un sistema energético de la persona porque no saben ni abrirlo, ni cerrarlo, ni saben hacer muchas cosas, pero creen que ya vieron el videíto en redes sociales, en Instagram de 1 minuto de tú puedes hacer esto con esto y entonces se ponen a hacerlo y no tienen la más mínima idea de qué están haciendo, ¿no? Entonces, qué bueno que tú estás tomando ya una especialización y que te estás yendo ya a esa línea nada más, ¿no? Oye, Gina, pues ya lo decía el tío Ben con Spider-Man, ¿no? Que le decía, detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues creo que va por ahí, o sea, creo que tu comentario va por ese lado de que, y digo, con los tips esos que mencionabas al principio, son fundamentales, o sea, son fundamentales para poder entender con quién hacer terapia, porque aparte volvemos a lo mismo, no creo, me voy a ir un poquito mal posiblemente para la gente que está muy metido en estos temas, pero algo que yo creo es que sí, todos tenemos la capacidad de sanar de una manera o de otra, pero la diferencia está en que no todos tenemos la habilidad de hacerlo de una manera responsable. Ese yo creo que es la diferencia, porque sí te puedo decir, esta persona que vio el videíto y que trató de hacer sus cursos y que está teniendo consultantes y demás, pudiera tener una ayuda, o sea, sí pudiera ayudarte en algo. La diferencia es que mientras la ayuda con ese tipo de personas es así, con alguien que está buscando hacerlo con responsabilidad, con conocimientos, con unas bases, pues se vuelve de este tamaño, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese es como
como la base o la experiencia que deberías de buscar en este tipo de cosas. ¿Qué quieres? ¿Quieres algo, quieres nada más como una embarradita de ayuda? Pues sí, vete con el primero que conozcas. ¿Quieres una experiencia de ayuda realmente completa? Pues vete con alguien que realmente te haga clic, veas cuáles son sus bases, qué es lo que realmente busca, y yo creo que por ahí podría estar una mejor sanación, ¿no? Ok. Es que es bien importante también. Fíjate que a mí me ha pasado eh, como la persona que da la sesión, me ha Ujú. pasado 3 veces en que, eh, en que llega la persona a tener consulta Ujú. y yo siento, una vez me pasó, sentí pavor Ok. y dije, no puedo trabajar con esta persona. No más no puedo trabajar con esta persona y estaba yo muy verde todavía, la verdad. Estaba yo todavía como muy nuevita en esto y dije, bueno, pues voy a trabajar. Me presioné y fue toda la sesión en donde le di Reiki a ella, tuve pavor. Ok. Y eso no está bien, porque entonces tu cuerpo te habla y no hay manera de que te des cuenta que te está hablando. Y eso también es bien importante. Cuando tu cuerpo te habla, es tu sabiduría hablándote y te está diciendo, ahí no te metas. Sí, ¿A, claro. a, O sea, a ti te ha pasado algo así? pues ha pasado que de repente te llega alguien y como que se me borra el cassette. Así como de, ¿por dónde veo esto? ¿No? O Ok, sea, pero algo que siempre pues me he basado, por decirlo así, ha sido el tema de confía y deja fluir. O sea, si con alguien tienes que confiar las cosas que van a salir bien y que te dejes fluir para que salgan bien, es con esa persona que se te está presentando como un obstáculo. Y efectivamente se han presentado cosas muy padres. Yo creo que de las constelaciones que más me han hecho sentido han sido con ese tipo de personas. wow. Entonces, porque es la parte difícil, ¿no? Digo, y te diré la frase que basa esto, pero como tiene ahí una cuestión, este, ¿cómo se llama? De grosería, pues no te voy a decir, pero viene de un gran maestro, porque también, cabe aclarar, parte de las cuestiones relacionadas, pues hago doblaje. Entonces, uno de mis profesores de doblaje me dijo esta frase que fue como de, sí, tiene todo sentido porque él, siendo, es el maestro Lezama, es la voz de Porky, esa Ok, la debe de conocer muy bien. Él justamente empezó en esto sin saber nada. O sea, fue casi de, tú, ven para acá, entra, traba. Entonces sus palabras siempre me han llevado a eso. Digo, no sé si se puede, Gina, pero digo, como te lo pongo, adelante. perfecto. Que dice, esto es sencillo. Yo creo que se basa en, uno, ¿ya estás ahí? Chinga su madre. Dos, si ya vas a estar ahí, Inga su madre. empieza a hacer tus cosas. Punto. Claro, claro, Chinga su claro. madre, como tú lo dijiste. Entonces, pues al final de cuentas son palabras tan básicas que a veces se nos olvida, ¿no? Que es como lo que platicaba ahorita, es, ya estás ahí, déjate fluir. Deja de pensar, deja de meter tu ego de qué está pasando y por qué y eso. Y está, fluye, fluye porque al final de cuentas, si está ahí esta persona y tú estás ahí, es por algo. Así como lo que bien mencionaste ese rato de el tráfico y que no se dio en ese día en especial, es por algo. Claro. Entonces Entonces, tenemos déjate dos fluir. opciones, o nos enojamos o fluimos y decimos qué regalo estoy recibiendo, cómo lo puedo sacar adelante, cuánto más puede haber Ah, aquí que no me estoy siendo consciente y ver el regalo, ¿no? Aun cuando no llegas al momento. Oye, una pregunta personal, ¿por qué jinete de hágale. almas? Ok, eso tiene una respuesta básica, que es justamente lo que acabo de mencionar. Como soy actor de doblaje, como también soy conductor del financiero para programas de finanzas, especializado en este caso de fintech y algunas otras cosas, era como muy difícil tomar mi nombre como base de esto. ¿No? Entonces dije, tiene que haber un diferenciador, Claro. ¿no? Entonces digo, y entre otras cosas, porque también, claro, soy VTuber, que es la versión YouTuber, pero de cuestiones virtuales.
Entonces, dije, está complicado tener como que tu nombre con todo, porque si te buscan de repente van a encontrar como el conductor de televisión. Sí, No claro. funciona, ¿no? No. O de repente te van a encontrar como el financiero, si tú quieres verlo así, o como el actor de doblaje. Entonces, no, necesita un diferenciador. Y entre eso que me puse como a analizar como nombres, eso que te pones a escribir de, a ver, porque este me suena bien, este me suena mal, este no, mejor no, vamos a cambiarle esto. Llegué justamente a Jinete de Almas y dije, ¿por qué Me Jinete de encanta. Almas? O sea, ¿por qué me llama la atención Jinete de Almas? Dije, primero, pues porque trabajas con caballos, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con los caballos? Pues un jinete es esta persona que monta un caballo y dirige un caballo. Entonces dije, ok, hasta ahí suena bien la parte de jinete. ¿Y por qué de almas? Dije, perfecto, pues porque con lo que tú trabajas aquí energéticamente es como al final de cuentas las almas de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que haces? No diriges directamente, pero encaminas hacia algo esas almas. Entonces, como lo vi así es, este nombre tiene completamente sentido a lo que hago y con lo que lo hago, ¿no? Okay. Entonces, ahí así fue como se generó Jinete de Almas, justamente. Wow, me encanta. Siempre me ha gustado. Desde que lo vi la primera vez, yo dije, qué picudo, me encanta ese nombre. Y yo estoy segura que en algún momento fuiste jinete de almas en alguna otra vida y que vienes esta vida a seguir esa misión tan maravillosa y tan linda y que haces desde el corazón y que lo haces con tanta y tanta sabiduría y tanta intuición porque me encanta lo que haces, me encanta entrar al potrero contigo y me encanta verdaderamente constelar mi clan familiar en tus manos. Qué Y es algo que al maravilla. final de cuentas me gustaría aprovechar, Gina, para invitar a todos justamente a esto, ¿no? A que vivan esta experiencia, a que descubran qué hay detrás de su clan familiar, a que descubran el día de hoy por qué son como son, por qué les fallan algunas cosas, por qué de repente, como bien lo mencionaste hace rato y lo voy a tomar, por qué de repente están estancados en un trabajo, por qué de repente no logran conseguir pareja, por qué todas sus parejas tienen los mismos patrones, este, todo eso tiene una respuesta y muchas veces esa respuesta no es de uno directamente, sino a veces traemos cargando cosas de nuestro clan familiar. Y de eso me refiero a cuestiones de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y más allá. Entonces, sí es muy importante el buscar si les nace, vuelvo a repetir, si les nace esta situación, vivan la experiencia porque es algo realmente que vale mucho la pena y que realmente se vuelve a veces muy alentador para seguir mejorando, ¿no? Porque cuando te das cuenta que vivir ese tipo de experiencias y que de repente pasan 21 días y que en este transcurso de 21 días están pasando cosas y que en 21 días de repente dices, ah, caray, haces esta retrospección de todo lo que viviste, lo que era antes y lo que es ahora y dices, ¿qué pasó aquí? Es porque realmente estás haciendo muy buen trabajo. Entonces, creo que es algo muy importante y como te lo digo, el de repente escuchar los comentarios de tus consultantes y que te digan, oye, no nada más la experiencia como tal de la constelación fue hermosa, sino lo que está pasando es increíble, dices, algo estamos haciendo bien. No se te escucha, Gina. Te comprometo que te vuelvas a venir con nosotros a Espiritualidad al Desnudo en un siguiente programa. ¿Qué te parece? Cuenta con eso, lo que necesites. Ya si quieres, como dices, hablamos de un tema en específico para ver qué pasa ahí. Me encanta. Me encanta, la verdad es que síganlo en todas sus redes sociales, aquí las tienen, Jinete de Almas, está facilísimo, encuéntrenlo por favor. ¿Y qué más es posible hoy que ayer no lo era y que mañana no somos conscientes que ya es posible? Sí. Los invito a que sean conscientes desde el corazón y cómo pueden transformar su vida, cómo pueden transformar sus decisiones y que elijan diferente. Ian Dávila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que te vaya muy, muy, muy bien y que sigas estando lleno de bendiciones en todos los proyectos que tienes. No, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gina, por este espacio que está muy padre. Creo que hacen falta mucho más espacios así que permitan el conocimiento. Yo creo que es lo principal, el conocimiento y que pueda ser permeado a gente que posiblemente está como muy externo a este tipo de temas. Entonces, creo que es algo muy interesante. Te deseo la mejor de las suertes
Muchas bendiciones para este proyecto y para todos los que hagas para ti también. Gracias. Y para todos los que nos escuchan por ahí. Ay, muchas gracias. Pues ya saben, denle click a la campanita, denle like, denle suscribir. Todos sus comentarios nos ayudan a que este proyecto siga creciendo. Gracias, gracias, gracias. Y que sigan siendo bendecidos en todos los lugares donde estén. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Ya saben, brinquen, bailen, salten y hagan de su vida una bendición y un papalote. Que les vaya muy bien. Bye, bye.